Hola, muy buenas, Irene Montero, gracias por venir al diario.es para hablar del libro Algo habremos hecho, que acaba de publicar. Dirigente de Podemos, eurodiputada, exministra de Igualdad. En el libro hace un repaso realmente de los últimos 10 años, de la última década de la política española, que ha sido muy intensa, abarca desde el nacimiento de Podemos, el paso por el gobierno, el tiempo nuevo que se abre ahora, y se aprovecha para contar algunas cosas que o eran poco conocidas o habían pasado más inadvertidas, ¿no? Una, por ejemplo, me llama la atención, es cuando cuenta, al arranque del libro, cómo hay un momento en el que María Jesús Montero le pide firmar la reforma pactada con el PP de la ley del sí es sí, para que no acabara su carrera política, ¿no? ¿Cómo fue aquel momento y cómo lo ve con la perspectiva de que efectivamente la carrera política tampoco ha terminado? Bueno, personalmente lo cuento en el libro, ¿no? Personalmente lo viví con mucha rabia, entonces después de contestarla y decirle que no iba a firmar esa ley que había sido esa contrarreforma que ponía en riesgo el consentimiento en el centro del Código Penal y que estaban pactando con el PP, estaba muerta de rabia y lo que hice fue llamar llorando a Ione Belarra, mi secretaria general, a decirle lo que había pasado y también que yo le había dicho que no iba a firmar esa reforma que habían pactado el PSOE con el PP, cosa que nosotras ya habíamos decidido, ¿no? O sea, que tampoco le desvelaba nada nuevo. Pero lo que hice fue eso, en términos personales, para mí fue uno de los momentos más, de mucha rabia, porque se estaba consumando una operación política que trataba de golpearme a mí, pero sobre todo al ministerio y sobre todo al feminismo y sobre todo al gran derecho conquistado por las feministas en ese ciclo, que era el consentimiento como centro del Código Penal. Y luego, pues en términos políticos, yo creo que resume bien lo que ha pasado con Podemos en estos años, ¿no? Que Podemos es una fuerza que quiere poder para transformar las cosas, porque sin poder no se puede transformar, y que ha ejercido siempre su autonomía política. Con los votos que te da la gente, tú tienes un poder, una fuerza, y esa fuerza nosotras no la subordinamos a los intereses del poder establecido, o a los intereses de la progresiva mediática o a los intereses del Partido Socialista. Y eso es pues una decisión política que molesta mucho al poder establecido y molesta mucho también a un Partido Socialista que está muy acostumbrado a ser la única referencia electoral de los sectores progresistas en España y que hasta ahora, siempre que ha surgido algo a la izquierda, pues han conseguido subordinarlo. Y con Podemos no ha sido así y, como me dijo, también lo cuento en el libro, otro hábil negociador del bipartidismo, esta vez del PP, pues a vosotros os han hecho todo lo que os han hecho porque no os habéis subordinado, porque no os habéis dejado subordinar. Es que realmente eso que comenta ahora, la relación con el PSOE es como un eje que atraviesa a toda la izquierda del PSOE desde siempre. Bueno, incluso en términos históricos, seguramente la segunda y la tercera internacional, ¿no? Pero siempre ha habido esa duda. Siempre ha marcado mucho esa relación, si se daba un acuerdo programático, si la teoría de las dos orillas, si la pinza, si una cooperación, si una colaboración. No, parecía como que no había forma de tener una relación con el PSOE que permitiera avances y, por otro lado, que no terminara de orillar mucho o reducir mucho lo que había a su izquierda. Sí, en realidad yo creo que la cuestión no es la relación de la izquierda con el PSOE, sino la relación de la izquierda con el poder establecido, porque en el fondo el Partido Socialista es funcional al sistema en la medida en que marca el límite por la izquierda de lo posible, ¿no? Más allá del PSOE nunca es posible hacer nada. Si el PSOE dice que algo no es constitucional o que algo, ¿no? Y ha pasado millones de ejemplos en estos años, la amnistía, la ley trans, el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Durante mucho tiempo Podemos proponía cosas y cuando el PSOE decía no se puede, Europa no deja o es inconstitucional, tú veías todos los medios de comunicación, la progresiva mediática, ¿no? Todo un entramado mediático-político que decía es verdad, no es posible. Entonces, para el sistema, el Partido Socialista es útil en la medida en que marca el límite de lo posible por la izquierda. Y más allá de eso, es una provocación al sistema, ¿no? Porque altera la voluntad de ese poder establecido. Y eso es lo que yo creo que Podemos ha hecho diferente en estos años. Normalmente, efectivamente, la izquierda con representación institucional en España
siempre ha terminado obligada o por voluntad propia, porque se vive más cómodo de esa manera, aceptando los límites impuestos por el poder establecido a través del Partido Socialista y subordinándose. Y por tanto entregándole el poder conquistado democráticamente en las urnas, entregándoselo al Partido Socialista, que es al final el que decidía. Y Podemos, pues con mucha humildad, cuando hemos tenido más fuerza y también cuando tenemos menos, pero siempre con vocación de tener toda la fuerza posible, porque cuanta más fuerza tienes, más poder tienes y por tanto más capacidad de transformar, hemos dicho que nosotras ejercemos nuestro poder de forma autónoma, igual que por otra parte lo hace el PSOE o cualquier otro partido político, y que queremos una relación de coordinación y no de subordinación. Y sí, quizá eso que ha sido, yo creo, lo que en estos 10 años yo trato de explicar, ¿no? Que ha sido como una constante, esos intentos del poder establecido y particularmente de la progresía mediática, por intentar que el Partido Socialista vuelva a ser la única referencia electoral de los sectores progresistas y sustituir la dirección de la izquierda de nuestro espacio político por otra más cómoda al PSOE, al final yo creo que lo que muestra es que eso es malo para España, porque eso es ponerle una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha. España necesita una izquierda fuerte. Y si en España no hay una izquierda fuerte, la derecha manda aunque no gobierne. Y eso es una lección política de estos años. Si la única referencia electoral de la izquierda es el Partido Socialista juega al bipartidismo, a los pactos con el Partido Popular, y le entrega poder a la derecha aunque estén gobernando ellos. Entonces, creo que la lección de estos años es una lección esperanzadora. También hemos demostrado que se puede cooperar y que sin subordinarse la izquierda al Partido Socialista y al poder establecido pueden pasar cosas para España que son buenas, incluso aunque al bipartidismo no le gusten, como la ley trans o como el impuesto a las energéticas o a las grandes fortunas, o como el tope a la energía, o como la ley de vivienda o el ingreso mínimo vital, o el propio gobierno de coalición, que es una conquista que hace la izquierda en este país en contra del Partido Socialista y del bipartidismo. Hablando de esto, del gobierno de coalición, hay un momento en el libro en el que también comenta cómo quizá fue una oportunidad perdida no haberlo intentado forzar en la moción del 18, que luego ya cuando entra el 19 es, bueno, hay que gobernar y gobernar es para cambiar, para transformar. Sin embargo, también muchas veces se les ha oído la reflexión de que, y también está en el libro, de que, bueno, de que gobernar no siempre es tener todo el poder, que hay muchos poderes que no se presentan a las elecciones. Claro, o sea, yo creo que la tarea que nosotras tenemos ahora es que haya una izquierda fuerte en España, porque, como te decía, si España no tiene una izquierda fuerte, la derecha manda aunque no gobierne, y en lo concreto institucional es tener cuanto más poder, mejor, para poder seguir transformando, o que las instituciones sean también una herramienta para la transformación, además de las calles, además de los movimientos sociales, además de todo lo que podemos hacer en la cultura, en los medios de comunicación. Las instituciones tienen, nosotras pensamos, que estar al servicio de las transformaciones. Esa tarea, digamos, creo que es la prioritaria. Cosas que hemos aprendido en este camino. Una muy importante es que el poder no se entrega, que es a lo que hacías referencia, ¿no? Cuando facilitamos, no solamente damos nuestros votos, sino que Pablo se pone a operar políticamente para garantizar que esa moción de censura sale. Yo creo que políticamente hicimos lo que teníamos que hacer, pero en el momento en el que le entregamos esos votos a un gobierno del Partido Socialista en solitario, legitimamos esa posibilidad y le damos un poder al presidente Sánchez que no tenía solo por él mismo. El PSOE había hecho una parte del trabajo y el presidente Sánchez había hecho una parte del trabajo, pero sin la mayoría progresista, plurinacional, feminista, eso no hubiese sido posible. De hecho, sin la moción de censura que Podemos hace un año antes, recibiendo la burla y la crítica y el cuestionamiento muchas veces feroz de la derecha y también de la progresía mediática, la moción de censura que hace el PSOE un año después no habría sido posible. Entonces, en este proceso creo que hemos aprendido que, por ejemplo, que el poder no se entrega, que el poder tienes que ejercerlo junto a otros en la medida en que la ciudadanía te respalda. Y efectivamente eso no es incompatible con entender que
el gobierno no es el único espacio desde el que se ejerce el poder. En estos años también hemos aprendido que hay jueces que mandan más que un diputado, que mandan más que un ministro y que a veces mandan más que el presidente del gobierno. Y lo mismo con jefes de medios de comunicación y lo mismo con empresarios. Entonces, claro, si el poder está distribuido, lo que tenemos que intentar para transformar es, en cada ámbito donde se toman decisiones, tener el mayor poder posible, pero desde luego tener poder en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, aunque no seas el único que lo tiene o la única que lo tiene, aunque sea compartido, es importante. Y equilibrar esa relación de fuerzas, ¿no? Digamos, como para mí el aprendizaje es el poder no se entrega, el poder se ejerce, y cuanto más equilibrado esté o cuanto más poder tengas tú, más posibilidades de transformar tienes. En ese entregar el poder, también hay otro pasaje en el libro en el que lo vincula también a la decisión sobre el liderazgo de Yolanda Díaz, ¿no? Que ahí también creo que hace una reflexión semejante sobre el darle el poder. Bueno, luego concluye que como se pensó que era para ampliar el espacio. Más dolorosa quizá, ¿no? Porque en realidad compartíamos el mismo espacio. Pero sí creo que es también la misma reflexión, porque ejercer el poder es una tarea mucho más difícil de lo que parece. Cuando muchas veces nos preguntaban, pero ¿ustedes por qué tienen problemas si tienen programas electorales muy parecidos? Pues mira, en el programa electoral del Partido Socialista y en el de Unidas Podemos iba el derecho a la libre determinación de la identidad de género, pero cuando luego toca ejercer el poder para hacer lo que dice el programa, el Partido Socialista desató una batalla feroz en contra del derecho a la libre determinación de la identidad de género y de los derechos de las personas trans. Entonces, y más para la izquierda, ¿no? Que estamos educadas hasta este ciclo último de estos 10 años en una cultura de la derrota, donde la gente que piensa como nosotras casi siempre pierde, casi nunca tiene poder, o tiene poder en momentos muy puntuales pero no se estabilizan en el tiempo, que es el reto ahora. Si la izquierda está fuerte, lo que ha pasado en este ciclo puede estabilizarse en lugar de ser una anécdota exótica, que es lo que yo creo que quiere buena parte de la progresía y del poder establecido, ¿no? Poder decir, fíjate qué años locos aquellos en los que incluso unas de Podemos llegaron a gobernar y a hacer, yo qué sé, 3 leyes en un año desde el Ministerio de Igualdad, pero que eso no se estabilice. Entonces, al final, bueno, en ese momento nosotras, en 2021, esto era de lo que hablábamos cada día. Nosotras decíamos, vale, estamos demostrando que con mucho esfuerzo, pagando un precio mediático muy importante, siendo muy criticadas, muy cuestionadas, al final conseguimos que pasen cosas que el PSOE inicialmente no quiere. Pero si tenemos más poder, ¿no? Si conseguimos ampliar el espacio electoral y tener más poder, conseguiremos ir más rápido y que esas transformaciones no sean tan cuestionadas. En la medida en que eso no se ha cumplido, el espacio electoral no se ha hecho más grande, se ha hecho más pequeño y tampoco tiene más poder para transformar, al contrario, le ha entregado todo el poder que la ciudadanía le ha dado al Partido Socialista y ahora hay un gobierno en el que solo manda el PSOE, pues entregarle ese liderazgo a Yolanda Díaz, en la medida en que no se han cumplido los objetivos para lo que lo planificamos, pues ha sido un error político. Hay otro momento también, bueno, en el libro hace también muchas reflexiones personales sobre cómo se vivieron situaciones difíciles. Esta de Yolanda, bueno, esto ya lo hemos hablado, pero hay otro momento también complicado cuando coincidiendo con el 5º aniversario, bueno, Íñigo Errejón anuncia que se va de Podemos para crear otro partido con Manuela Carmena y otros concejales y diputados autonómicos de Podemos. En aquel momento explica que tanto usted como Iglesias se plantean un montón de posibilidades, una de ellas incluso es dejarlo. Luego hay otro momento también más adelante cuando Iglesias da un paso al lado por el veto de Sánchez a que pudiera ser vicepresidente, unos meses después en realidad. Y hasta el final, cuando él lo deja en el 21, que incluso en el libro dices que estaba, o sea, se le notaba ya muy cascado, muy machacado por todos estos años, ¿no? Sin embargo, luego siempre concluye que aún así merece la pena el esfuerzo. ¿De dónde lo saca? Porque por otro lado también, me estoy alargando un poco, pero es verdad que hay un momento también interesante cuando dice que
que a veces ni se podía disfrutar de las victorias porque siempre había una amenaza a la vuelta de la esquina, ¿no? Sí, sí, es así. Todo es así. O sea, mi conclusión es esperanzadora, pero no ingenua. Las cosas se pueden cambiar y tenemos derecho a cambiarlas, porque además dejarlas como están no es una solución. Dejarlas como están es dejarlas profundamente injustas, crueles, desiguales, machistas, y eso es sufrimiento para millones de personas, para la mayoría social. Por tanto, si dejar las cosas como están no es bueno y podemos cambiar, tenemos que intentarlo. Tenemos derecho a intentarlo y tenemos que hacerlo, porque se puede, pero se puede a pesar de todas las dificultades y se puede pagando un alto coste político y personal. En el plano más personal, yo lo digo a lo largo del libro y lo he contado también otras veces, la violencia política se hace humanamente insoportable. Los momentos clave, ¿no?, de toma de decisiones, donde Podemos siempre se ha jugado mantener la autonomía en la toma de decisiones, y que son los que han posibilitado los grandes avances, ¿no? Mantenernos firmes cuando el Partido Socialista nos hablaba de un gobierno de cooperación o de un gobierno con independientes, y nosotras no, gobierno de coalición, y en nuestro propio espacio se abrían vías paralelas de negociación con el PSOE para intentar quebrar la posición de decisión autónoma de Podemos. Eso es humanamente doloroso, humanamente insoportable, y yo creo que solamente se puede superar siendo un equipo. Por eso soy muy defensora de la organización política, del partido, del movimiento social, del sindicato, lo que quieras, pero tienes que hacer política con otras personas, para que cuando tú estás en el suelo, otra persona te tienda la mano y lo ubiquemos no digamos en la lectura política. Y luego también porque hemos construido, o para mí por lo menos eso ha sido muy importante, un espacio de seguridad y de intimidad que tiene como una especie de puerta blindada respecto a todo lo demás, que tiene que ver con la familia, con las amistades más cercanas, ¿no? Y que es un espacio de seguridad donde no hemos permitido que entre otra cosa diferente a la vida y a la belleza. Y por eso también a veces es muy doloroso que dejes pasar a ese espacio de máxima confianza, que es tan importante para sobrevivir en los momentos más difíciles, pues a gente que no lo ha querido cuidar. Pero claro que al final es evidente que merece la pena, y precisamente también ese es uno de los motivos principales para escribir el libro, porque yo creo que ahora mismo la gente de izquierdas, después de un ciclo en el que lo que más hemos demostrado es que se puede hacer lo que nos decían siempre que era imposible, o sea, después de un ciclo que su resumen perfecto es sí se puede, hay muchísima gente cansada, hay muchísima gente resignada, pensando, bueno, al final es que, ¿no?, si intentas hacer cambios te revientan, al final no se puede, cuando el aprendizaje del ciclo es lo contrario. O comprando las tesis del malmenorismo, ¿no?, de, bueno, es mejor no ir demasiado lejos, porque si vas demasiado lejos la gente vota a la extrema derecha, cuando todas las victorias progresistas son precisamente porque las mujeres están saliendo a votar, porque el feminismo está yendo a ganar derechos y está yendo demasiado lejos y más todavía que tiene que ir. Pues yo creo que hay que conjurarse contra ese malmenorismo, que es una alfombra roja a la derecha, y contra esa resignación o ese cansancio que muchas veces la gente de izquierdas o las feministas pues pueden sentir, también porque están siendo duramente cuestionadas, ¿no? Y es muy difícil aguantar una posición política cuando todo el rato lo que recibes es críticas y cuestionamiento. Y por eso también creo pues, que nosotras tenemos que hacer crecer la esperanza, la convicción íntima y profunda de que las cosas se pueden cambiar, y este libro, año a año, demuestra que todo lo que nos decían que era imposible lo vamos consiguiendo. No todo, pero muchas cosas que nos decían que eran imposibles, y eso tiene que llevarnos a querer ir aún más lejos. Bueno, al final del libro es el capítulo ese cuando dice, bueno, ¿y ahora qué?, ¿no? Las tareas a partir de ahora. Dice que es la tarea, ahora toca hacer crecer las fuerzas del cambio. ¿Cómo se puede hacer? Un espacio que llegó a 6 millones de votos y que ahora está, bueno, por debajo del 10%, más o menos. Yo creo que esa gente existe en España y se expresa de una forma muy contundente cuando quizá menos se lo espera todo el mundo, ¿no? Después de un año de ofensiva brutal contra el derecho a la libertad sexual y contra la ley solo sí es sí,
Rubiales le da un beso no consentido a Jenny Hermoso y el movimiento feminista en España consigue ser el centro de la conversación pública en España y en el mundo, diciendo que es violencia un beso no consentido, que es una forma de violencia de las más naturalizadas y que se podría hasta considerar, bueno, el redactor de la contrarreforma que pactaron el PP y el PSOE, Javier Álvarez, precisamente ponía esto como ejemplo de por qué no le gustaba el consentimiento, ¿no? Porque entonces ya no podías tocar a tu mujer por la noche mientras estaba dormida. Entonces, la gente feminista, la gente que quiere justicia social, la gente que quiere que los ricos paguen lo que le corresponde, la gente que sabe que este sistema no funciona y que necesitamos salir de esta gran crisis, ¿no? De este gran régimen de guerra, de genocidio, de austeridad, que tenemos que salir con más Estado, con más refuerzo de los servicios públicos, con más democracia, con más participación, con más feminismo, con cuidado del planeta, es mucha y existe. Entonces, por eso también es difícil tumbar el proceso político, o es más difícil tumbar el proceso político, aunque tengamos unos adversarios mucho más poderosos o con muchos más resortes de poder. Esa gente existe. Lo que toca es que tenga ganas de expresarse electoralmente. Por eso muchas veces decimos, cuando nos plantean el debate sobre la unidad de la izquierda, la tarea es política. O sea, diferentes métodos de organización pueden dar lugar a un mismo resultado y un mismo método en diferentes contextos puede hacer que el resultado político sea muy diferente. La tarea es política, la izquierda se tiene que poner en pie, tiene que estar orgullosa de ser izquierda, tiene que estar orgullosa de defender la justicia social, de defender el feminismo, de defender la lucha contra la emergencia climática. No pensar que el mal menor es la única opción posible, al contrario, dándose cuenta de que el malmenorismo es la alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha, a los proyectos autoritarios, que a los fascistas se les para avanzando en derechos más rápido y de forma más contundente. Si esa tarea política existe y se da, es decir, si la gente de izquierda se pone en pie y se expresa política y electoralmente, las formas de organización, el método va a fluir, va a darse con trabajo, no digo que vaya a darse como no, por ciencia infusa, pero no va a ser el debate principal, se va a dar para ser útil a ese objetivo político. Y esa es la tarea que tenemos, porque si la izquierda no está fuerte, va a mandar la derecha incluso aunque no gobierne y aunque no le den los números para gobernar, que es lo que estamos viendo ahora. Pero ahí la duda, es, porque en el libro comenta, hay que construir y cuidar alianzas entre las fuerzas progresistas, democráticas, feministas, plurinacionales. Digamos que podemos poner nombres y apellidos a algunas de ellas, pero ¿caben todas las que existen? ¿Hay alguna que...? Quiero decir, dado cómo está la situación ahora de heridas abiertas, de dolores, ¿es posible volver a entenderse, pues no sé, con Sumar o con Izquierda Unida, con los comunes, con Más Madrid? O sea, lo primero es que cuando yo hablo de que España necesita una dirección de Estado feminista, progresista y plurinacional, pongo en valor algunas de las mejores experiencias de coordinación y cooperación política de estos años, por mostrar también que se puede. O sea, Bildu, Esquerra Republicana y Podemos nunca nos hemos presentado juntos a unas elecciones, pero hemos tenido una dinámica de colaboración estable que ha hecho posible todos los avances en derechos del gobierno de coalición y de la pasada legislatura. Y nunca ha habido un planteamiento de necesidad de concurrencia a unas elecciones, pero sin embargo es un método de organización entre diferentes fuerzas que ha sido útil y que ha tenido unos resultados nunca vistos para la izquierda en España desde la Segunda República, o sea, en más de 80 años. Es decir, desde hace más de 80 años la izquierda en España no ha tenido tanto poder como ahora y eso ha sido posible gracias a una alianza y una cooperación estable entre fuerzas políticas diferentes, progresistas, feministas, plurinacionales, que lo han hecho posible. Yo creo que esa dirección de Estado se tiene que mantener. Esa fue una apuesta que hicimos desde el principio de la entrada en el gobierno y que yo creo que eso tiene que estabilizarse. También se tiene que estabilizar una dinámica de cooperación y no de subordinación entre la izquierda y el Partido Socialista. Esa es, de hecho, la tarea más importante. Mientras el Partido Socialista
quiera, y la progresía mediática que le acompaña, quiera seguir jugando para el régimen o quiera mantener ese objetivo de que el PSOE sea la única opción electoral de los sectores progresistas o la subordinación de la izquierda, le van a poner una alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha. Ellos también tienen tareas para lo que viene, para el futuro que viene, y aprendizajes que sacar de este ciclo. La izquierda y el PSOE tenemos que cooperar para hacer posible esa dirección de Estado que haga transformaciones. Y luego, respecto a lo que es nuestro espacio político, yo creo que es el espacio que tiene una tarea central, que es poner en pie a la izquierda y hacer que esa izquierda se exprese electoralmente. La izquierda en España se tiene que expresar política y electoralmente. Si asumimos esa tarea, la forma en la que nos reorganicemos de verdad va a caer por su propio peso. Va a caer por su propio peso. También hay un momento en el que dice el PSOE bueno, que debería hacerse cargo del resultado de las operaciones políticas que ha favorecido en estos años para sustituir a Podemos. ¿Qué significa eso, hacerse cargo de esas operaciones? ¿Cuáles son? Pues que todo lo que ha ocurrido en el espacio de izquierdas en España no puede entenderse sin una voluntad política, yo creo que del poder establecido, pero como de una forma particularmente insistente por parte de la progresía mediática y política, incluyo ahí al PSOE, de acabar con la izquierda y volver a poner al PSOE como única referencia electoral. Entonces, todas esas operaciones políticas que yo en el libro describo algunos de los episodios, ¿no?, más evidentes, como el apoyo de la progresía mediática a Errejón y al errejonismo, la criminalización de la figura de Pablo y la construcción, ¿no?, a través de diferentes hitos de una imagen que no se correspondía y que incluso ponía en riesgo los propios intereses de gobierno del Partido Socialista, porque atacar a la izquierda también debilita al final la posición de gobierno del Partido Socialista. Entonces, esa insistencia en sustituir a la dirección política de nuestro espacio por otra más cómoda para el PSOE, en que la izquierda sea pequeña para que el PSOE recupere la centralidad como referencia electoral de los sectores progresistas, no es buena para España. No es buena para España. Y yo creo que muchas veces el PSOE intenta decir, bueno, nosotros estamos aquí y la izquierda que arregle lo suyo. Y es como, no, si lo que queremos es que España tenga una dirección de transformación progresista, feminista, plurinacional, tú también tienes tarea. Y si tú has forzado algunas partes del proceso político de estos años, los restos de esas operaciones políticas que tú has llevado a cabo, tienes que hacerte cargo de ellos, para que la izquierda pueda dedicarse también a su tarea, que es que la izquierda se exprese, no resolver problemas internos que al PSOE o a la progresía o al poder establecido le interesan mucho. Hay momentos en los que, hay un momento que es este de Vistalegre, en el que se ve con mucha claridad. ¿Nosotros teníamos en Podemos un problema interno solo por actores externos? No, los bloques de poder existían, estaban ahí, pero como el propio presidente Sánchez le explica a Jordi Évole en una entrevista, cuando a él le cesan, él dice una cosa muy interesante, dice, bueno, los problemas existían, ¿no?, pero lo que hizo el Grupo Prisa fue agrandarlos, magnificarlos, habla del PSOE, agrandarlos desde sus titulares para que fuesen irreconciliables. Bueno, pues si le damos credibilidad a que el presidente lo explique para el PSOE, ¿por qué pensar que no lo han hecho igual con nosotras, ¿no? Y que en realidad que Podemos tuviese una gran crisis interna justo en ese momento era muy útil a los intereses del poder establecido, porque nosotras ya estábamos planteando la necesidad de un gobierno progresista. Entonces, si nosotras estábamos ocupadas en los problemas internos, íbamos a lo mejor a quebrar la posición política de Pablo y de Podemos, planteando que era necesario gobernar. Entonces, la crisis interna de Podemos era funcional al poder establecido, y por eso se dedicaron a apoyar a quien les estaba mandando todas las señales y estaba también deseoso de que le apoyasen, ¿no?,
que estaba diciendo, oye, yo estoy dispuesto a subordinarme, ¿no? Yo estoy dispuesto a ser más amable. Y cuando ves los titulares uno tras otro, pieza tras pieza, mensaje tras mensaje, se ve muy evidente. Entonces, bueno, pues yo creo que de eso es de lo que tenemos que aprender para no repetir esos mismos errores, ¿no? Porque al final, pues sí, pues esa conclusión para mí es muy evidente, aunque sea muy dolorosa, que al final uno en política es lo que consigue, uno en política es lo que hace. Y el errejonismo como forma de hacer política en España, pues si tú al final miras el resultado, es una forma de hacer política en España que no ha aportado nada que no pudiese haber hecho el PSOE, salvo ser más funcional que el PSOE a intentar destruir a Podemos. Eso es muy doloroso, pero es así. Y tenemos que aprender de ello, porque al final lo que se pone en riesgo son las transformaciones en España. Si no hay una izquierda que ejerza su autonomía política y lo que existe es una izquierda débil o que se subordina al Partido Socialista, manda a la derecha, aunque no gobiernen. Se vuelve a la dinámica bipartidista y se estrechan las posibilidades de avanzar en derechos desde las instituciones. Precisamente Vistalegre se cierra con un acuerdo político por el cual Errejón iba a ser el candidato para la comunidad, y de hecho cuando él se presenta unas primarias. Eso es, que cuando él se va ya ha habido previamente un proceso interno de primarias. Hablando así antes, ¿no? En el libro se dice que el principal error considera que un principal error político ha sido Yolanda Díaz. El de Errejón también es un error. Yo me quiero circunscribir a los efectos políticos, a la realidad política, porque es verdad que para mucha de nuestra militancia durante mucho tiempo Errejón y el errejonismo era parte de lo que significaba Podemos y para mucha gente ha sido muy doloroso el proceso. Por eso quiero intentar como centrarlo en los efectos políticos, y es que es muy cruel, pero en el libro, haciendo referencia también a otro libro que ha escrito Sergio Pascual, el que fue secretario de organización al principio en Podemos y al cual guardo un enorme respeto y cariño, él explica cómo el errejonismo existe como bloque de poder en Podemos desde antes de las elecciones europeas. Y es una forma de hacer política que, si se mira en sus efectos, pues eso, no ha hecho nada que no hubiese podido hacer el Partido Socialista, pero se ha dejado siempre utilizar, a veces con mucho gusto, para atacar a Podemos, es decir, para debilitar la posición de una izquierda autónoma y con la voluntad firme de transformar, aunque implicase pagar un enorme precio político. No sé si fuimos ingenuos durante mucho tiempo, no lo creo. Supimos muy pronto lo que significaba Errejón y el errejonismo, pero creo que sobre todo la lección que hay que sacar es que no lo volvamos a repetir. Quien quiera hacer política, quien quiera hacer muchos discursos de izquierdas, pero cada 4 años, cuando toque votar al PSOE, ya tiene un partido, que es el Partido Socialista. Y es legítimo, pero yo creo que llegados a este punto necesitamos honestidad. Entonces, ya hay un partido en España que se pone en el lema que es de izquierdas y que son zurdos, y luego pactan el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular y le entregan el poder a los sectores más reaccionarios del Poder Judicial, que encima lo que hacen es, cuando le das la mano, coger el brazo e ir a por la familia del presidente. Para eso ya existe un partido. Necesitamos también una referencia electoral de la gente que quiere transformar. Igual que es necesario el Partido Socialista, es necesaria una referencia electoral de la izquierda. Y tiene que ser fuerte para ocuparse de la tarea de estabilizar esa mayoría progresista, plurinacional, feminista, que hace posibles las transformaciones y en la que está dentro el PSOE, además a veces con vínculos de mucho cariño, que también lo explico en el libro, que también muchas veces pues eso, con vínculos de cariño, de respeto y de reconocimiento profundo, pero con mucha honestidad respecto a las tareas que tenemos cada una. Bueno, ahora recientemente ha estallado el caso Errejón por denuncias de acoso, incluso
se está judicializando. ¿Cree que podría salir un caso similar en Podemos? Yo creo que el feminismo lo está cambiando todo y que el machismo está presente en toda la sociedad y en todas sus instituciones. Lo que sí tengo muy claro es que Podemos, cada vez que ha tenido que hacerlo, ha actuado. A veces incluso a costa de ser cuestionados por ello. Y estoy pensando en el caso más conocido, que es el de Calvente. Una trabajadora de Podemos, una compañera, denunció una situación de acoso sexual en el trabajo y nosotras acompañamos a esa compañera, no solamente desde que dio su testimonio, sino cuando ella quiso denunciar también en el proceso de denuncia. Y fue el sistema de justicia español el que le dio la razón a Calvente y no a esta compañera. Entonces, yo creo que ahí lo importante es actuar siempre. Lo primero, las víctimas, las mujeres víctimas lo primero, y ser capaces de protegerlas y de legitimarlas y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la organización sea un espacio seguro y un espacio libre de violencias. Y eso creo que Podemos, vamos, este es el caso más conocido, pero que siempre que ha habido que hacerlo, lo hemos hecho. Retomando el asunto de la candidatura electoral de la izquierda, tengo varias cosas que preguntar. Por ejemplo, una concreta. Dentro de nada habrá elecciones andaluzas, Castilla y León, ayuntamientos, autonómicas, al margen de las generales, que incluso tienen un sistema electoral, digamos, que incentiva las coaliciones, ¿no? Totalmente, incentiva el acuerdo. Eso es. Incentiva a ser grande. Eso es. Premia al grande, digamos. Entonces, claro, la pregunta es, ¿se repetirán coaliciones en los ayuntamientos del proceso anterior? ¿Se repetirán en Andalucía? No sé, todo esto que estamos hablando. Como te decía antes, yo creo que si tenemos un objetivo político compartido, si compartimos que la izquierda tiene que estar fuerte y tiene que expresarse electoralmente, no solo electoralmente, también en las calles, también en los movimientos sociales, pero que también este ciclo hemos aprendido que las instituciones son un espacio y una herramienta que si se pone al servicio de las transformaciones pues es bastante útil, la forma en la que nos organicemos va a caer por su propio peso. Y me temo que por la experiencia de estos últimos 10 años, que nada le gusta más a nuestros adversarios políticos que nos pasemos todo el día hablando de nosotras mismas. Por eso todo el rato cuando me preguntas por la unidad de la izquierda, te respondo muy conscientemente por la tarea política. No es porque quiera evitar ese debate, sino porque si el objetivo político está claro, lo demás va a caer por su propio peso. Va a hacerlo, porque el objetivo político es demasiado poderoso. Entonces, creo que eso es lo importante y lo que además resitúa también la emoción de la gente que quiere que las cosas sigan cambiando. Si queremos que las cosas sigan cambiando, entonces démonos cuenta de que tenemos derecho a cambiarlas y de que podemos cambiarlas. Y si estamos determinadas a hacer eso, a pesar del enorme coste político, a pesar de todas las dificultades, la forma en la que nos organicemos, de verdad, va a caer por su propio peso. Y hay muchos métodos de organización que pueden cumplir ese mismo objetivo. ¿Y se va encabezando ese proyecto? Yo lo que tengo es ganas de que vayamos aún más lejos. Creo que después de este ciclo ha habido como una interpelación, ¿no?, a la gente que quiere transformar, que ha sido como, habéis ido demasiado lejos, ¿no? Se podría resumir así como, el feminismo molesta a mis amigos de 40 y 50 años, no vayáis tan lejos, más despacito, que si no va a la extrema derecha. Yo creo que nos merecemos, la gente se merece, responder a ese planteamiento malmenorista diciendo, no, perdona, no solamente no hemos ido demasiado lejos, es que esto no ha hecho más que empezar, es que tenemos que ir mucho más lejos, porque a las mujeres nos va la vida en ello, el planeta necesita con urgencia que actuemos contra la emergencia climática, entonces tenemos que ir aún más lejos. Yo tengo ganas de que vayamos aún más lejos. ¿Desde dónde puede aportar a eso? Pues creo que ya he demostrado que donde sea más útil y donde quiera la militancia y los inscritos y inscritas de mi partido y donde también me pida Yone, que es mi secretaria general, pero desde donde sea más útil, sí, estoy comprometida con que juntas vayamos aún más lejos. Creo que eso es lo que toca y además que tengo toda la esperanza porque he comprobado con mis propios ojos que se puede. Bueno, ha sido candidata al Congreso, ha sido candidata a las europeas, ha sido ministra, ir más lejos es ser número uno en una
Y en las eurodiputada generales, por ¿no? el camino. Y eurodiputada, Pero eso es. más O sea, lejos, ¿no? claro, más El lejos no siguiente para mí, paso ya sí, sería- más lejos que seamos capaces juntas de llegar más lejos. Y yo aportaré desde donde sea más útil. Más lejos tenemos que llegar juntas. No se trata de que una de nosotras vaya más lejos, sino de que juntas consigamos poder suficiente para transformar aún más. ¿Se imaginan unas primarias con Maillo y Yolanda Díaz y Irene Montero? Esto es una hipótesis. Desde luego, por primarias me imagino, en cualquier cosa que haga, siempre ha sido por primarias. Así que eso, si algo me imagino, es presentándome a unas primarias. ¿Para qué? Para lo que sea necesario, pero y junto a otras compañeras. Creo que otra de las cosas que trato de explicar en el libro, incluso a costa de extenderme, ya sabes que resumir no es mi mayor virtud, pero ahí lo hice explícitamente, es explicar quién es quién en los equipos, ¿no? con quien yo he hecho política en estos años. Porque nunca nada importante se consigue sola y muchas veces tampoco a la primera, pero las cosas importantes siempre son en equipo. Entonces, pues sí, en equipo y en el lugar que sea necesario, pero en primarias. Ya para terminar, comenta 2 veces la reflexión esta de Gramsci del mundo que no acaba de morir, Sí. el que no acaba de nacer. Y luego él sigue diciendo, y en los claroscuros salen los monstruos, ¿no? También estamos hablando de esperanza, de la izquierda, pero también hay monstruos en estos. Sí, en este probablemente mundo que- no puede haber transformación sin monstruos. Esa es una lección muy dolorosa de este tiempo político, ¿no? De estos años. Que además yo creo que es lo que explica. Siempre que ha habido procesos de transformación, se ha hecho un análisis desde la izquierda que tiene que ver con la cooptación de los cuadros, ¿no? Como hay personas que empiezan en el camino de la transformación, pero que ante las dificultades, en lugar de seguir afrontándolas juntas, pues digamos que se pasan al otro lado. Y yo creo que estos años también nos muestran que, claro, es que como no hay transformación sin monstruos, esa idea de, ¿no?, el cambio tranquilo, gobernar es gestionar intereses, no. Gobernar es gobernar para transformar, porque para gobernar, para gestionar intereses ya hay un partido, que es el Partido Socialista y el Partido Popular, no hay uno, hay dos. El bipartidismo es eso, ¿sabes? Es gobernar para preservar los intereses de los de arriba, haciendo que los de abajo estén tranquilos. Gobernar para transformar no se puede hacer sin pagar un precio alto. Es que no ha habido ninguna conquista de derechos, ni la jornada de 8 horas, ni el derecho al voto. Tantas veces, ¿no?, cuando se decía que el ministerio era incómodo y lo ponían como contraposición, por ejemplo, a las sufragistas. Oiga, por favor, que las sufragistas ponían bombas y tiraban piedras a los escaparates y ellas mismas decían, es que cuando solo hablamos no nos hacen ni caso. Entonces, no hay cambios sin incomodar, no hay transformaciones sin monstruos. Y yo creo que esa también es una lección de este periodo. Hay que organizarse y hay que estar preparadas si queremos transformar para hacer frente a esos monstruos, a ese coste político, a esa violencia política, también a que haya compañeros y compañeras que se rindan por el camino y que te digan que van a llegar y que luego no llegan porque es muy incómodo a veces y es humanamente insoportable vivir así. Y hay que afrontarlo, porque, insisto, transformar no es la única forma de hacer política, pero es que para hacer política, dejando las cosas como están, ya tenemos otros partidos, que son el PSOE, o peor, el PP, que lo que hace es ir para atrás, ¿no? Si queremos hacer política para transformar, hay que aceptar que Gramsci tenía un poco de razón y cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, pues aparece lo nuevo junto a los monstruos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, gracias a ti.